Pues me da un gusto poder conversar contigo en este espacio en Canal 22 porque antes de comenzar déjeme decir una indiscreción. Flavio fue reportero de entonces 9:30, finales, mediados de los años 90, 96, 97. Al mismo tiempo estaba estrenando un cortometraje que se llama Domingo 7. Era tu tesis, me parece, Ujú, ¿no? ujú. Del CUEC. Y bueno, por aquí también en Canal 22 en los archivos hay un programa que hicieron hace muchos años sobre cine y teatro y un jovencito Flavio decía que quería hacer teatro en las entrevistas de ese programa. Y Flavio, el tiempo ha pasado y has hecho televisión, has hecho cine, has hecho teatro y ahora estás con una versión de Hamlet. Pues sí, gracias, Mansi, buenas noches. Un viejo proyecto, la verdad es que desde que leí Hamlet en la preparatoria, ¿no? Dije, esta obra la quiero montar. No por su fama, sino por su construcción, ¿no? Me pareció una obra fascinante, un juego de espejos todo el tiempo, una cajita china, una matrushka llena como de enigmas. Y bueno, la verdad es que tuve que hacer muchas cosas antes de animarme a entrarle porque es compleja y también, ¿por qué no decirlo? Porque da miedo, ¿no? Da miedo Shakespeare, pero sobre todo da miedo esa obra. Oye, Flavio, y bueno, a partir de Hamlet, las traducciones y las adaptaciones han tenido mucho debate porque no hay un Hamlet, hay varios. Hay de hecho una obra en donde dice to be or not to be, that's the point. No es la frase que se suele conocer y también ha habido diferentes traducciones del ser o no ser. Para ti, ¿cómo es este cuestionamiento de Hamlet? Mira, fue realmente difícil llegar porque es tan famoso, ¿no? Es como los acordes iniciales de la Quinta Sinfonía de Beethoven, o sea, es lo que el público cuando entra quiere ver eso. Y la verdad es que hubo todo un trabajo de traducir la obra, básicamente porque hay traducciones muy buenas, pero todas están escritas pensando en el español peninsular y generalmente el español peninsular del siglo XVII. Entonces, a mí me interesaba acercar el lenguaje, jugar con el lenguaje que tenemos en México y volver vivo este lenguaje para nosotros, para nuestro público. Y entonces pues me empecé a tomar algunas libertades, un poco con la idea de que a veces hay que traicionar un poco la construcción original para llegar a la esencia de las palabras. Finalmente, en nuestro montaje, el ser o no ser, se volvió un se es o no se es, a eso se reduce todo. Eso es como está traducido. Es una paráfrasis, no dice exactamente lo que dice, pero conserva en su parte inicial la métrica que me parecía muy importante del to be or not to be, se es o no se es, pero sobre todo es un palindroma, una frase que se puede leer igual de un lado, de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda, y toda la obra juega con algo que propone el texto de Shakespeare, que es que el teatro debe ser un espejo que le pones al espectador. Y en el montaje es muy importante toda la presencia de los espejos físicamente, los actores son espejo del otro actor y las frases mismas, como en este caso, de pronto se vuelven simétricas. Mm, Hamlet, un rockero. ¿Por qué? No es un rockero, ¿O es una estrella mediática o no, cómo no, es? es como, pues su look es un poco hipster porque queríamos básicamente, Amanda Schmelz hizo la caracterización y Mario Marín el vestuario, y queríamos como alejarlo del cliché de la gorguera y las mallitas, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos volverlo un Hamlet muy contemporáneo, aunque se sigue hablando de reinos, de pronto aparece una espada, pero los objetos, los vestuarios y los peinados son muy contemporáneos. Y como ubicarlo en ese, sí, nobleza, pero jet set, pero aristocracia, ¿no? Que se viste así, que de pronto tiene amigos así de la universidad donde estudió. Y chavos muy contemporáneos, a veces eso le choca al público porque lo asocian básicamente con pedantería y eso. Pero un poco la obra habla de eso, de las apariencias, y Ujú. entonces decidimos explorar cuál serían esas apariencias del propio Hamlet con las que él luego se divorcia de eso y está toda la obra tratando de encontrar la verdad atrás de las apariencias, ¿no? Hay una
traducción en la que tú te bases o te fuiste directamente al texto en inglés? Me fui directamente al texto en inglés, en parte por lo que mencionaba, de todo está traducido en español peninsular, pero también porque descubrí que cual más, cual menos, todas las traducciones son un poco, son un poco, digamos, tímidas en ciertos juegos de palabras, ¿no? O se vuelven culteranos y entonces hay que leer el pie de página, pero en escena eso no es posible. O de plano, pues les da pudor traducir juegos tremendamente procaces, albures, y que son realmente muy cercanos a nuestra realidad lingüística. Entonces yo sí traté de darle equivalencias a esos juegos de palabras. A veces no están donde Shakespeare los ubica, porque es imposible encontrar un juego de palabras con la traducción de esas palabras. Pero sí, quizás 3 diálogos después hay un juego de palabras equivalente que en español existe y en cambio en inglés sería imposible. Entonces ese tipo de equivalencias. Esto es bien interesante porque, bueno, cuando se habla del Shakespeare totémico, no se habla de lo alburero que era en sus obras. Es alguien que puede escribir poesía, pero al mismo tiempo hacer un juego de palabras críticas y burlas en el territorio de los soez. Pues es que yo creo que esa es la gran riqueza de Shakespeare, es que abarca todo el espectro de lo humano, ¿no? Esta definición de Peter Brooks sobre Shakespeare y los isabelinos, que dice escribía con un ojo en las estrellas y otro ojo en el fango y la mierda, me parece que es la esencia de lo isabelino y va de un lado a otro. Recorre ese espectro a veces en el rango de dos diálogos, ¿no? Va de lo más poético a lo más ridículo, absurdo y soez. Y el resultado es de una enorme humanidad porque así somos, ¿no? Somos capaces de cualquiera de esas posibilidades. El equipo con el que estás trabajando, ¿quiénes son? Bueno, los actores, este es, digamos, la extensión de una temporada que ya tuvimos el año pasado. Algunos de los actores continúan, desde luego Hamlet, que es Pedro de Tavira, con quien hicimos un trabajo muy largo, justamente tratando de encontrar un Hamlet que no fuera el Hamlet que todos esperábamos en un inicio, ¿no? Sino, bueno, ¿quién es realmente? Despojarlo de los clichés. Los dos enterradores, que tienen una escena muy pequeña, pero muy divertida y muy importante en la obra de Shakespeare, aquí se vuelven un poco los articuladores y narradores de la historia. Y ellos representan a la mayoría de los personajes secundarios y son quienes pues, sobreviven. Los únicos que sobreviven a las tragedias pues, son los que entierran los cuerpos de todos estos nobles. Entonces ellos nos cuentan la historia en mi adaptación, que son Omar Medina y ahora que viene del montaje anterior y se integra Raúl Briones. Y luego, bueno, está Jorge Ábalos es el rey Claudio, Isabel Benet es la reina Gertrudis, está Sofía Silwin, está Diego Garza, está Emilio Guerrero, que también estuvo el año pasado, es Polonio. En este conjunto de actores estamos trabajando muy intensamente para lograr con 8 actores un universo de personajes que es realmente vasto, ¿no? Son muchos personajes, la obra es larga, pero nuestro objetivo ha sido que el público de teatro, en lugar de temer, porque ahora está como un poco de moda hacer cada vez más corto y el microteatro ya son 15 minutos, ¿no? Y nosotros pensamos que cuando el teatro está bien, vale la pena quedarse más tiempo, ¿no? Entonces es un montaje de un poco más de 3 horas y media. Y realmente es una satisfacción para todos que la gente, desde luego, no se sale y la gente termina muy entusiasmada y se logra algo que nos propusimos, que es que si nosotros nos picamos con una serie de televisión y ponemos otro, el 2, el 3 y llegamos hasta el capítulo 4, que lo mismo ocurriera. Sí, desde que está Netflix ya no hay pretexto para no ver una obra
de 3 horas, De 3 o horas. una película de 3 horas. Pero ¿no? sí Digo, partimos de que tenía que ser igual de variada, igual de divertida y con buen ritmo. con buen ritmo. Sí. Ok. Nada más recuérdanos rápidamente, Flavio, los días de las presentaciones son. Estamos de jueves a domingo, todos los días a las 6 de la tarde en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz hasta el 19 de junio, con excepción del domingo 15 de mayo, que es Día del Maestro y la UNAM pues, lo festeja. El resto de la semana estamos de jueves a domingo. Perfecto, pues Flavio, un gusto conversar contigo y que sea en este espacio. En Canal Gracias 22. gracias a ustedes.